Muy buenas noches, estimados compañeros. Yo soy Carlos Rodas. Me desempeño como coordinador de la auditoría interna de la ANDE. Y esta noche voy a compartir con ustedes este tema relacionado al servicio de auditoría gubernamental. Bien. Establecimos como objetivos de esta charla acrecentar la competencia y diligencia profesional de los participantes en la auditoría interna gubernamental, suministrar información sobre el proceso para la entrega de los servicios de auditoría gubernamental y proponer el servicio de auditoría interna como proyectos individuales. Es bueno saber que la profesión de auditoría interna tiene establecido unos principios fundamentales que seguir. Estos principios fundamentales, tomados en su conjunto, articulan la efectividad de la auditoría interna. Para que ésta sea eficaz, todos los principios deben estar presentes y operar de forma efectiva. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad básica, una ley o doctrina. Es decir, independientemente que crea o no en esa ley, la ley se va a cumplir indefectiblemente. Esta verdad básica o ley o doctrina cuenta con su regla de conducta, que es la que rige el actuar de cada auditor interno. A continuación, presentamos los principios fundamentales para la práctica profesional de la auditoría interna. La auditoría interna demuestra integridad, demuestra competencia y diligencia profesional. La actividad de auditoría interna es objetiva y se encuentra libre de influencias, es decir, que es una actividad independiente. Se alinea con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización. Está posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados. Demuestra compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo. Se comunica de forma efectiva. Proporciona aseguramiento en base a riesgos. Hace análisis profundos. Es proactiva y está orientada al futuro. Promueve la mejora de la organización. Como habíamos dicho anteriormente, la ausencia de uno de estos principios en la actividad de auditoría que estamos desarrollando no nos garantiza la efectividad de esa actividad de auditoría. Por lo tanto, para que podamos tener una seguridad razonable de la satisfacción de nuestros clientes, debemos cumplir con cada uno de estos principios en todas las actividades de auditoría interna que desarrollamos. Uno de los principios fundamentales es que la auditoría interna demuestra competencia y diligencia profesional. Según las reglas de conductas del Código de Ética, los auditores internos participarán solo en aquellos servicios para los cuales tengan los suficientes conocimientos, aptitudes y experiencias. Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las normas para la práctica profesional de la auditoría interna y mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de sus servicios. A nivel internacional existen las certificaciones profesionales que de alguna manera garantizan de que los auditores internos que cuentan con estas certificaciones demuestran competencia y diligencia profesional.
En el caso de las auditorías internas del área informático, está la certificación CISA, por ejemplo, que es la que se le otorga a los auditores informáticos a fin de demostrar su competencia y diligencia profesional. A nivel de auditoría interna general, el Instituto de Auditores Internos Global otorga la certificación internacional CIA, Auditor Interno Certificado. Además de esa certificación, también ofrece otras certificaciones de ciertas especialidades, como el CIGAP, que es una certificación de auditoría del área gubernamental. También hay certificaciones específicas del área financiero, de administración de riesgos, de control interno. Entonces, la manera de demostrar a nuestros clientes que el plantel de auditoría interna cuenta con profesionales con competencia y diligencia profesional sería la de propiciar de que los auditores cuenten con una certificación internacional. A continuación, queremos proponer que la entrega del servicio de auditoría interna se realice a través de la administración de proyectos individuales. Primeramente vamos a definir lo que es un proyecto. Y decimos que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Es un conjunto ordenado de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Ya con estas definiciones que mostramos aquí, podemos ver de que el servicio de auditoría interna puede ser entregado utilizando esta herramienta de administración de proyectos individuales, ya que las auditorías internas y el servicio que brinda se realizan para satisfacer necesidades, ya sea de la máxima autoridad, de los directivos, gerentes o de las unidades que realizan procesos y entregan productos y servicios en la organización. Además, existen también servicios de auditoría que se solicita para resolver algún problema específico. Características de un proyecto. Al igual que el servicio de auditoría interna, tiene un principio y tiene un fin. Se define mediante objetivos específicos, se caracteriza por fases o acontecimientos importantes. En la gráfica podemos ver el ciclo de vida de un proyecto. Tiene un inicio, ¿sí? En donde se define preliminarmente el proyecto y se obtiene la autorización formal. La segunda fase es la fase de planificación, donde se define detalladamente los objetivos, el alcance, el cronograma, ¿verdad?, de realización de ese proyecto, los recursos que se disponen para la ejecución de ese proyecto. La tercera fase es la fase de ejecución, que es la fase en donde se lleva a cabo el plan de gestión del proyecto. Existe una cuarta fase, que es la fase de control, en donde se realizan las mediciones, se supervisa el avance del proyecto para determinar si se va a alcanzar con el objetivo trazado en dicho proyecto. Finalmente, el proyecto llega a su cierre y ese cierre es la etapa de formalización y aceptación del proyecto.
En el caso de la actividad de auditoría interna, también sigue con ciertas fases o acontecimientos importantes dentro de la ejecución de esa actividad de auditoría interna. Existe una parte inicial en la que se planifica de manera global todas las actividades de auditoría interna. Posteriormente se hace una planificación individual. Esa planificación se lleva adelante a través de la ejecución del trabajo de auditoría interna, se recaba todas las evidencias de auditoría, pasa por un proceso de control, de supervisión de trabajo y finalmente se cierra la actividad de auditoría interna con la emisión de un informe. Previamente a la emisión de ese informe final, se solicita al auditado los descargos sobre los hallazgos y debilidades levantadas en la auditoría y se solicita un plan de acción para la mejora continua de sus actividades. Consideraciones a tener en cuenta. Comprensión acerca del mandato de auditoría. Se debe dar todas las explicaciones adicionales acerca del proyecto individual de auditoría interna, tanto al cliente que solicita la auditoría como al equipo auditor que va a desarrollar esa actividad de auditoría interna. Se debe desarrollar presupuestos. En la planificación se debe establecer el tiempo que va a insumir el trabajo, también la parte económica en el caso de que se requiera realizar viajes, se requiera contratar algún personal especializado. Se debe tener en cuenta también que hay limitaciones de personal. Si hay algún acontecimiento importante en cada fase, también hay que considerar eso en la planificación. Todos los proyectos deben tener un personal asignado y la asignación se debe hacer de acuerdo a la competencia de cada auditor. Se debe desarrollar y asignar tareas específicas y estas tareas deben estar asignadas de manera escrita, de manera a que se tenga evidencia de las instrucciones que se le dan a cada uno de los integrantes del equipo auditor. Esas tareas deben ser asignadas de acuerdo a las habilidades de cada auditor, a sus capacidades y si existen algunas metas que cumplir, también tener en cuenta las metas trazadas. Y así llegamos al final y bueno, desde ya muchas gracias por su atención y hasta la próxima.